¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos a punto de comenzar con un evento más. Me gustaría, Francisco, confirmar que escuchas. Estimado Francisco, nuestro ponente del día de hoy. Hola Juan, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Francisco. Buenas tardes. Me gustaría, Buenas tardes. antes de que iniciemos, ya te di los permisos de hospedador para que compartas tu pantalla en la Perfecto, parte de abajo. bárbaro. Lo que estoy preparando es un link de Google Drive para que pueda cada uno descargar en su equipo la presentación y un pequeño video que quería compartir con ustedes antes de que finalicemos. Así ya quedamos todos en el mismo carril por cualquier, si se llega a haber algún tipo de problema. Ahí está. A ver, les voy a compartir aquí un pequeño link en el chat. Ahora chequear, Juan, a ver si funciona. Sí, dame un segundo. Bárbaro. Sí, sí, por ahí tenemos ya el enlace, Francisco. Me gustaría, de todas formas, si pudiéramos compartirla aquí, la puedes Perfecto. compartir para que la podamos ver. Sí, hacemos el intento de compartirla, pero en caso de que no funcione, cada uno ya la tiene. Vamos.
Perfecto. Bueno, ¿comenzamos, Juan? Sí, claro que sí, Francisco. Bien, no si vas a tener oportunidad de compartirle a través del botoncito verde por acá Ya, abajo. ya lo comparto, no hay De ningún una vez problema. la ponemos para dejar la lista. Bárbaro. Vos te encargás de ir permitiendo el ingreso de gente que vaya Sí, entrando. sí, Bárbaro. nada más, solamente la compartes y ya te quito los permisos para seguir eh, con la administración. Perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Share. Perfecto. Vamos a hacer esto aquí. Ahí estamos, ya lo estamos viendo. ¿Ahí me ves? Ya lo estamos viendo. Bueno. Muy bien, entonces vamos a dar inicio esta tarde con un evento más que la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, está llevando para todos ustedes en esta ocasión con un tema muy interesante, delitos informáticos desde Argentina. Me gustaría antes de iniciar agradecer a quienes hacen posible este tipo de eventos, por supuesto a nuestro director de proyectos, el maestro Wael Jical, que en esta ocasión nos acompaña. No está ahorita conectado todavía, pero me acaba de avisar que se va a conectar en unos momentos para estar con nosotros. Por supuesto también a la licenciada Cintia Maray, quien está a cargo de la coordinación de las redes digitales de esta sociedad académica y a quien agradezco mucho su apoyo para llevar a cabo estos eventos. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaños y soy el presidente de esta sociedad académica. Y pues bueno, con mucho gusto el día de hoy les estamos trayendo esta conferencia denominada Delitos Informáticos, una mirada desde el derecho argentino. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro ponente Francisco, a ver si lo pronuncio bien, Francisco Crocioni. Él es Perfecto. coordinador de contenidos de Thomson Reuters, es funcionario de la Justicia Penal Federal Argentina, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Museo Social Argentino. Como lo dije, coordinador de contenidos de Derecho Penal y Procesal Penal de Thomson Reuters, la ley argentina. Y pues bueno, sin mayor preámbulo y para no alargar más, estamos a la expectativa de que comiences con tu conferencia. Estimado Francisco, te cedo la palabra Bueno. y adelante con tu conferencia. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vos y a todo el grupo que me han invitado a esta experiencia que, como le dije a Wael el día que empezamos a hablar y a pensar qué podíamos hacer juntos, tanto ustedes desde la sociedad como nosotros como revista de Derecho Penal y Criminología y como universitarios que somos todos. Si no hubiera sido por la tragedia del COVID, esto no hubiera pasado nunca. Nunca nos hubiéramos podido poner a pensar en hacer este tipo de encuentros remotos, cada uno desde su lugar donde pueda estar en este momento. En Argentina estamos bajo la vigencia de un estrictísimo aislamiento que ya lleva más de 150 días. El otro día hablaba con un profesor de la Universidad de Guanajuato y no me creía. Yo le decía, sí, llevamos 150 días que el gobierno nos está diciendo que no podemos salir a la calle, o por lo menos que no deberíamos, bajo la amenaza de la aplicación del Código Penal. Yo sé que ustedes no tienen el mismo régimen, sé que lamentablemente ustedes tienen más fallecidos que nosotros, muchos más. Por eso digo que esto es una tragedia que afronta la humanidad entera, no solo América Latina. Y dentro de un escenario tan malo y tan triste, que podamos tener la posibilidad de descubrir estos medios tecnológicos de los cuales antes no teníamos idea, me parece algo positivo. Más allá de eso, tenemos también que mandarle un saludo a Wael por su flamante matrimonio, que es la razón por la cual anda medio corriendo con los horarios. Le deseamos mucha felicidad en su nueva etapa en la vida. Y bueno, vamos a hablar un rato de delitos informáticos desde una perspectiva comparada. Cuando empezamos a delinear el encuentro, yo le propuse a Wael hacer algo comparado, porque me parece que tanto México como Argentina tienen una raíz jurídica importantísima y muy interesante, una dispersión normativa diferente, porque nosotros tenemos una dispersión temática y ustedes tienen una dispersión geográfica. Ustedes tienen una cantidad increíble de códigos penales, tantos por
la cantidad de estados que tienen. Nosotros tenemos un solo código penal que rige a lo ancho y largo del territorio, pero tenemos una dispersión temática, como decía antes, donde las leyes, de acuerdo a la materia que tratan, quedan fuera del código penal y, lamentablemente, hace 100 años, va a ser 100 años el año que viene, en el año 2021, vamos a tener un código penal que lleva un siglo de vigencia y al cual ha sido enmendado, la verdad, de una manera innecesaria e incongruente en muchos casos. Y tenemos un gran problema normativo que pretendo explicarles a ustedes y hacerlos conocer en caso de que no lo conozcan, y si lo conocen, que le demos una vuelta más de página a la cuestión. Me alegra mucho que haya gente de distintos lados y que estemos juntos tratando de hacer lo que nos gusta, que es estudiar los problemas penales y buscarles una solución para tratar de construir una sociedad mejor. Bueno, vamos a empezar con esto. Usted tiene cuidado. El primero es el escenario tecnológico en Argentina, porque no sé si todos tienen idea más o menos de cuál es el grado de penetración tecnológica que tiene la Argentina, cuál es la relación que los ciudadanos argentinos y quienes viven en Argentina tienen con la tecnología, cuál es el impacto económico de la tecnología dentro de las variables macroeconómicas que gobiernan nuestro sistema monetario. Y a su vez, después de hablar de ello, vamos a hablar del régimen legal con el que contamos, cuáles son los vacíos legales y las zonas de penumbra que he detectado, tanto en el ejercicio de mi profesión judicial como en el ejercicio de mi profesión como autor, al analizar temas, fallos y demás casos que se han presentado, tanto como proyectos de ley o leyes sancionadas que no cubrieron las expectativas que tenía el legislador cuando aprobaron las mismas. Y finalmente les voy a traer un último punto, que es casos de estudio que he titulado, que son 2 casos de derecho comparado europeo, para que analicemos como puntapié en un futuro encuentro que tengamos, que me gustaría hacerlo extensivo a todos ustedes que están aquí, para que quien quiera poner la pelota en movimiento, yo sin ningún problema voy a ser asistente, como ustedes hoy están asistiendo a esta breve charla que estoy dando, voy a ser asistente sin problema a cualquiera que quiera ampliar estos 4 puntos respecto de la realidad mexicana o las realidades de los países de Latinoamérica. Empezamos. ¿Cuál es el escenario tecnológico en la Argentina? Estas son estadísticas que extraje del sitio HotSuite, que es un sitio que se encarga de medir variables de marketing y de tendencias de mercado en la red. Estas son estadísticas que están relevadas a enero de este año, son estadísticas pre-pandemia, y nos demuestran que la República Argentina es un país que tiene 45 millones de habitantes prácticamente, que tiene 58.200.000 líneas telefónicas activas, que tiene 35 millones de usuarios de Internet y que tiene 34 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto, si uno lo mira con una perspectiva un poco más macro, nos demuestra que tenemos un país con una altísima penetración tecnológica. No confundamos la altísima penetración tecnológica en el sentido de la relación que tienen los habitantes de la República Argentina en cuanto a la disponibilidad de un medio tecnológico a una vida en condiciones dignas o con un desarrollo asegurado. Lo que se está midiendo aquí es cuál es la posibilidad que tiene una persona que vive en la Argentina de acceder a algún tipo de conexión de tipo tecnológica, en este caso de redes a través de celulares, ¿sí? Vemos que el 76% de la población del país tiene actividad en redes sociales. Es un número muy alto, ¿sí? Es un número importante y es un número sobre el cual después, cuando llegue las conclusiones, yo creo, espero que vamos a poder sacar un patrón de llamado de atención, cuanto menos, para la situación que se presenta en nuestro país respecto a la regulación que tienen los medios de Internet. Si hablamos de lo que los americanos llaman el device ownership, vamos a ver que hay 94% de los integrantes de la población que van entre los 16 y los 64 años que tienen un equipo de telefonía celular a libre disponibilidad, o sea que son propietarios de uno de ellos. El 88% de ese 94% tiene smartphones, el 15% tiene celulares que no son smartphones, el 78% usa laptops, el 44% usa otro tipo de dispositivos,
el 15% usa dispositivos para ver televisión por streaming, el 37% usa consolas de video y tienen dispositivos que podrían ser un Alexa o algún tipo de dispositivo de ese estilo, un Google Chrome o algo parecido. El 9,8% de los hogares en Argentina habitados por entre los 16 y los 64 años de edad. Smartwatch es un porcentaje de penetración más chico, el 8,3%, y dispositivos de realidad virtual, el 3,7%, haciéndolo directamente un mercado muy secundario. Hablando de e-commerce, esta es una estadística del 2018, yo creo que debería estar actualizada, pero entiendo que todavía no se ha actualizado, fruto de la situación que vivimos en la pandemia, y además creo que no sería una realidad objetiva si alguien se lanzara a medir hoy por hoy la penetración del e-commerce, por lo menos en Argentina, porque lo cierto es que con un contexto donde la única solución de ventas para quien tiene un comercio minorista hoy en la Argentina es vender a través de Internet, su relación e-commerce, ventas tradicionales, va a verse disparada. Entonces, tomé esta estadística en el 2018 para que veamos entre todos cuál es la relación que tiene la penetración del e-commerce en la sociedad económicamente activa en la Argentina. Nos demuestra que estamos debajo de ustedes, México, estamos debajo de Brasil y a su vez debajo de países que pertenecen a lo que podríamos llamar el primer mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y China. ¿Sí? Tenemos una cantidad de 107 euros por usuario que hace ventas en e-commerce en una masa de usuarios de 26 millones de personas. Yo calculo que este número se verá ampliado fruto de estas cuestiones experimentadas con la pandemia. De hecho, yo soy un ejemplo de ello. Antes de esta situación, yo no tenía ningún tipo de usuario de Mercado Libre ni ningún otro tipo de aplicación vinculada con el envío de productos o las compras online. La existencia de la pandemia me obligaba a pasar al mundo virtual porque sinceramente he quedado confinado en mi casa y entonces la única manera en que uno puede realizar compras y demás es a través de estas plataformas. Si seguimos viendo cuál es la realidad argentina respecto al mercado tecnológico, vamos a encontrar que Argentina, de las 12 empresas llamadas unicornios, que son aquellas empresas que pasan los 1.000 millones de dólares de cotización o el billón de dólares de cotización, como se usa la terminología del país del norte, vamos a ver que Argentina ha sido la cuna de 3 de las más grandes empresas de Latinoamérica que pasan el billón de dólares de cotización a nivel bursátil, y a su vez es el país o la tierra madre de la empresa más grande de tecnología aplicada al consumo, que es Mercado Libre. Vamos a ver que tanto Mercado Libre como Globant, que es una proveedora de servicios de software a múltiples empresas alrededor del mundo, como Despegar, son creaciones argentinas, rodeadas de otro tipo de creaciones latinoamericanas, pero demuestra la penetración, volvemos al inicio, la penetración concreta y directa que tiene la ciudadanía argentina en relación al mundo virtual. El acceso a Internet, la Argentina viene debajo de Ecuador, con un alto porcentaje de acceso. Esto es un desagregado de lo que habíamos visto en la primera estadística. Vemos que Argentina tiene el 78,6% de su población censada o detectada como usuaria habitual de Internet. ¿Sí? Después viene Chile, Brasil, México. Entiendo que ustedes, es una cuestión, fíjense la cantidad de población que se toma como referencia. Mientras nosotros tenemos 34,8 millones de usuarios registrados y censados con acceso activo a Internet, ustedes tienen 85 millones. O sea, la realidad latinoamericana es dispar en función de lo que es la extensión territorial y las condiciones económicas, obviamente. Si vamos al régimen legal, como les contaba, el sistema penal argentino, la República Argentina es un país federal que tiene una constitución vigente desde el año 1853, integrada por la entonces provincia de Buenos Aires en el año 1860, y a partir de allí termina de ser un país federal completo, antes era una confederación. Eso hace que las provincias sean preexistentes al Estado federal. Esa situación, a su vez, despliega un segundo nivel de debate constitucional que tiene que ver con cuáles son las facultades delegadas y cuáles son las facultades conservadas por cada una de las provincias.
Y entonces vamos a encontrar que el sistema normativo argentino está organizado de manera tal que cada provincia, cada gobierno territorialmente dividido en límites físicos, tiene su propio gobernador, tiene su propia legislatura provincial y a su vez está lo que vendrían a ser los ediles, que venían a ser una especie de representantes distritales, que son los intendentes y jefes de gobierno de cada una de esas ciudades que integran las provincias, que de acuerdo a la cantidad de habitantes que tengan van a tener un consejo deliberante o directamente una comisión de formación de determinado tipo de reglamentos, pero no va a haber un régimen penal propiamente dicho, más que el que rige en todo el territorio nacional. Lo que son delitos menores sí tienen una regulación puntual dentro de cada sistema municipal en caso de que la provincia haga uso de ello, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es como ocurre con la ciudad de Washington en los Estados Unidos, es un territorio federal donde no hay jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que es la que la contiene territorialmente, sino que hay un reconocimiento que data del año 1890, por medio del cual la Ciudad de Buenos Aires se eligió como un territorio independiente de la provincia de Buenos Aires y tiene su propia organización plasmada finalmente en la Constitución del año 1994, en la reforma constitucional del año 1994, que le da posibilidad de elegir su propio jefe de gobierno. En ese contexto, volvemos, tenemos 23 provincias, cada una con un régimen procesal penal independiente, pero no con un régimen penal propio. Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen un único código penal, que es el que rige en todo el país. La competencia penal está dividida en dos partes, que es la competencia federal y la no federal. Dentro de la no federal van a encontrar todos los delitos que tienen que ver con aquellas cuestiones donde no presenta ningún tipo de interés como damnificado, ¿sí?, o como agente de aseguramiento de la vigencia de la ley. Entonces, cuando uno quiere saber cuáles son en Argentina los delitos que son federales o no, tiene que ir al Código Procesal Penal Nacional o el Código Procesal Penal Federal, que todavía no está vigente, pero más adelante voy a pasar ese debate, y encontrar en el artículo 33 que las acciones y conductas penalmente relevantes, que son las que afectan a los bienes jurídicos protegidos y previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal, son los que tienen competencia federal. El resto tienen competencia ordinaria, o nacional, o municipal, o penal económico, que es una competencia derivada de la competencia federal, pero que se especializa en cuestiones que tienen que ver con delitos tributarios, delitos económicos y demás, ¿sí? Entonces, el Código Penal argentino fue dictado en el año 1921 y ha recibido innumerables enmiendas, como les contaba antes, a la vez que se han elaborado muchas comisiones legislativas para reformar el mismo de una manera integral, lo cual no ha ocurrido pese a la voluntad. A lo largo de la historia argentina ha habido innumerables intentos, no solo por reformar el Código Penal, sino el Código Civil y el Código Comercial también. En el año 2015 se logró la anuencia política que hacía formar y unificar el régimen civil y el régimen comercial en un único código. Antes, de hecho, yo tengo 36 años y yo fui educado en la Universidad de Buenos Aires en la época donde los códigos estaban separados. Uno cursaba Derecho Civil y luego cursaba Derecho Comercial. Hoy en día las materias siguen nominativamente separadas, pero lo cierto es que el material normativo que funda esos programas de estudio es un único régimen legislativo, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Más allá de eso, la República Argentina, cuando empieza a gestar su estrategia legislativa, encomienda a Dalmacio de Lesar, Código Civil, inspirándose en las partidas de Justiniano, Código Civil de Freitas, que ya estaba vigente en Brasil, y a Carlos Tejedor encarga la redacción de un código penal único, que es este código que finalmente es sancionado en 1921 y aún hoy sigue vigente. Cuando hablamos de enmiendas, no me refiero a un sistema de enmiendas como el sistema norteamericano a nivel constitucional, sino que me refiero a un sistema de enmiendas por leyes específicas. Por ejemplo, si uno tiene a mano un Código Penal argentino y ve que la parte especial del código, a partir del artículo 78 para abajo,
quiero decir para arriba, cuando digo para abajo es una cuestión de desarrollo orgánico del texto, van a encontrarse que del 78 hacia abajo hay artículos que no tienen enmiendas de ningún tipo, y hay artículos que tienen, entre paréntesis, la indicación de la fecha y el año y el número de ley que modificó la redacción de ese artículo. De modo que, si ustedes quisieran hacer un estudio comparado y a su vez histórico de la regulación penal argentina, deberían buscar el Código Penal tejedor y a su vez ir buscando uno a uno los artículos, concordándolos con la versión original y la versión que queda definitivamente sancionada luego de la existencia de una enmienda. Un trabajo bastante difícil, pero que con un poco de paciencia y varios días de trabajo, usando la herramienta de comparar documentos que tiene Microsoft Word, por ejemplo, lo van a poder sacar. Muy fácil porque hoy en día la tecnología nos ayuda mucho. Sentado de ello, lo que les quiero transmitir es que esa existencia de enmiendas permite que uno pueda cronologizar el desarrollo de un cambio de paradigma legislativo en un país como es la Argentina. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es tomar papel y lápiz, ver un artículo y ver qué es lo que está marcando ese artículo. Entonces, si ven, por ejemplo, como vamos a ver ahora en un ratito, las estafas por medios informáticos, van a ver que el artículo 173, inciso 16 del Código Penal fue modificado por una ley que fue la 26.388. Van a buscar la ley y la ley va a decir, modifíquese la redacción y reemplácese el texto del artículo 173, inciso 15, por el siguiente. Y el 15 pasa a ser el 16, o si no, el 14 si es que se suprime. No hay mayor complejidad en eso, por eso digo que no es un sistema de enmiendas a la americana, sino es un sistema de enmiendas por medio de reformas sucesivas. La construcción de acuerdos se presenta ciertamente compleja y por tal razón las enmiendas resultan ser la única forma en que legislativamente se ayornan los institutos que forman el único régimen penal de aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una historia política muy particular. De hecho, estamos atravesando un momento muy difícil como país, vinculado con una crisis económica fuerte de varios años, y que a su vez está caracterizada por esta situación, lamentablemente, de la pandemia. Cualquier intento de cualquier gobierno que siempre fue oficialista de llegar a una reforma, quiero decir, siempre los partidos gobernantes propusieron reformas en el régimen penal, nunca se lograron las mayorías, entonces terminaron saliendo siempre leyes especiales. Por ejemplo, quien quiera salir de los delitos informáticos, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 27.401, es una ley que se sancionó durante la vigencia del mandato de Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, y esa ley prevé solamente la modificación de 4 artículos concretos del Código Penal, pero no una reforma integral, ni siquiera de los delitos vinculados con el contenido patrimonial. Es tan difícil la construcción de acuerdos para poder aprobar leyes concretas que lo que resulta más sencillo es terminar haciendo pequeñas enmiendas a los artículos y de esta forma se va actualizando el catálogo de delitos, ¿sí? Pero eso genera la dispersión que yo les comentaba antes, porque ¿qué pasa? Tenemos un régimen penal tributario que está en un régimen específico, que no es dentro del Código Penal, tenemos un régimen penal de estupefacientes que no está dentro del Código Penal, tenemos un régimen penal de responsabilidad de las empresas que tampoco está dentro del Código Penal, sino que tenemos pequeñas enmiendas que hacen jugar. Entonces uno, cuando ejerce el derecho aquí en la Argentina, lo que hace es, vive consultando las bases de legislación. No tenemos una unificación a nivel de códigos que podamos decir, bueno, en estos 10 tomos están todas las sanciones a todas las conductas penalmente relevantes. Aquí tienen las diferentes reformas que han... ¿Venimos bien, Juan? Perdón. Si no, quien quiera escribir lo leo. Aquí tenemos las diferentes reformas que han ocurrido en materia de delitos informáticos. Y vamos a ver que en el año 2001, 19 años atrás, comenzó este tren de pequeñas enmiendas al Código Penal a través de la sanción de la ley de firma digital. La Argentina no tenía, hasta pasado el famoso efecto I2K, una ley que estableciera cuál era la validez y la vigencia de los documentos firmados electrónicamente y a su vez la certificación de la validez de esas firmas.
En el año 2001 se sancionó la ley 25.506 que previó una serie de acciones y a su vez de sanciones vinculado con la incorrecta manera de llevar adelante el procedimiento de firma digital. 3 años después, tenemos una ley, que es la ley 25.891, que después la vamos a volver a ver, que habla sobre los medios de comunicación a nivel celular y a su vez prevé una serie de conductas específicas, netamente delictivas, relacionadas con la operatoria posterior a la comisión de un delito relacionada a un equipo de telefonía celular o la adulteración del propio equipo de telefonía celular. 4 años después tenemos una nueva ley, que es esta ley que yo les comentaba antes, la 26.388, que realiza una modificación mucho más grande y significativa de cuáles son los delitos que van a tener relación tecnológica dentro del régimen penal argentino. Ahí vamos a ver varias figuras que se actualizaron, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con las estafas, como yo les contaba antes, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el daño informático, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el robo de determinado tipo de información o la suplantación por información falsa en bases de datos. 5 años después de esa gran modificación que recibe el Código Penal argentino, parcial, relacionada con los delitos tecnológicos, viene la incorporación del delito de grooming al Código Penal. Voy a frenar acá y voy a hacer una pregunta. Ustedes en México, ¿cuál es la noción? Abran los micrófonos quienes quieran hablar, ¿eh? ¿Cuál es la noción que tienen ustedes de grooming? Me interesa eso para poder unificar los ejemplos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien, pasa que me parece que nadie quiere participar. Bueno, venzamos la vergüenza, no hay castigos, no sé quién quién va a hacer el intento, vamos, Disculpe. no pasa nada. Sí, Licenciado ¿quién Francisco. habla? Sí, Eduardo Cervantes. Eduardo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Mira, al menos en México. ¿En qué estado? En Puebla. En Puebla, ok, sí. Ok. ¿En el centro? Norte de Puebla. Norte de Puebla, ok, sí. Ok. Como tal, no hay una mención muy clara de lo que vendría siendo el delito de grooming. A nivel social, sí es algo que apenas se está conociendo, que dependiendo de los niveles, sí es conocido o directamente es completamente desconocido y se aplica todo por así decirlo, se mete todo al mismo saco que vendría siendo acoso, pero Sí. al menos lo que se tiene entendido es que es un engaño pederasta, de hacerse pasar por otra persona. Ajá. ¿Pero está regulado o se tiene entendido por uso, digamos, cotidiano o ciudadano? Se Por está regulado, costumbre, pero como por en el derecho otras... internacional. Se está regulado, pero por otras vías. O sea, no como tal aparece la mención directa de grooming. Ajá. ¿Y Pero ustedes en la escuela de leyes cómo lo trabajan, el grooming? desde una Con, perspectiva, acoso. de acoso. ¿Y en base al derecho comparado lo ven como un delito contra la integridad sexual de tipo intrusivo o no? Sí. Sí. ¿Y por qué los legisladores en Puebla no sacan una enmienda al Código Penal? Porque al menos a nivel Puebla, a nivel Sí, México, la aparición de derechos, sí, por así decirlo, cibernéticos, sí. es una edición nueva. De Mirá hecho, vos. en su orden, en el Sí. orden en que vienen los delitos del Código Ujú. Penal, es algo completamente nuevo. Mirá vos. ¿Sí? Ven lo No, interesante de esto del derecho comparado, es apasionante. ¿Alguien más? Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más de algún otro estado que quiera participar? Desde el anonimato, sin abrir cámara ni nada. En Coahuila ni siquiera está tipificado. ¿Cuál es tu nombre? Wendy. Wendy, mucho gusto, buenas tardes. Ni siquiera está tipificado. Ajá. ¿Y cómo haces en caso que tuvieras una situación donde un cliente quiere denunciar que alguien está teniendo algún tipo de actividad intrusiva por medios cibernéticos?
Pues no se hace nada, no hay ningún procedimiento. En el estado de aquí ni siquiera, fiscalía ni siquiera procede. ¿En serio? Ajá. ¡Wow! ¿Y no hay proyectos de enmienda previstos? No. Tenemos. Bueno, muchas gracias, Wendy. ¿Alguien más? Hola, Sí, buenas mi tardes. nombre, mi nombre es Daniela Triviño, soy de Ecuador, Ecuador, interesante. ¿Qué parte? Guayaquil. Ajá. ¿Y? En Bueno, Ecuador he ido a Ecuador, he estado en Ecuador, pero no recuerdo la cuestión normativa. ¿Cómo es la división legislativa entre los departamentos y el Estado federal? ¿Hay un único código penal? bueno, acá somos por provincias, Sí. es solo un estado y bueno, y se divide en regiones el país. Acá en la provincia, bueno, tenemos un cuerpo normativo penal para todo el país. Ajá. Entonces, este es el Código Orgánico Integral Penal. Ok. Que ¿De qué en el año? ¿De qué año? Bueno, este se aprobó en el 2014, si mal no recuerdo. Es Nuevísimo. relativamente nueva. Ajá, exacto. Y aquí en el Código Orgánico Integral Penal sí se introduce una figura del grooming, pero no se lo tipifica como grooming, sino como contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Y está tipificado pues con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y esta aumenta dependiendo de las causales o circunstancias que se den en medio de este contacto. ¿Y si se consuma algún otro delito más grave, concurren las dos penalidades? Se dan otros delitos también, puede ser estupro, que estupro es un delito en el cual un adulto interactúa con un menor de 14 años con Ajá. el objetivo de tener algún tipo de acto o conducta de naturaleza sexual. Entiendo. Sí, son algunos, o sea, más que todo por el tema de menores de edad, el Código Integral Penal sí sanciona este tipo de conductas porque, o sea, van más inclinadas al ámbito sexual. Claro, Entonces, de esta se puede derivar otros delitos, sí. entiendo. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Alguien de los que ya participó? ¿El código prevé alguna diferencia de edad entre el autor y la víctima en el caso de grooming? Dijimos mayor y menor. Ahora, ¿tenemos prevista alguna situación de diferencia de edad? ¿El menor tiene que ser menor de tanto y el mayor tiene que ser mayor de tanto? Buena pregunta, le saludo a través de Ecuador. Ecuador Sí, no, el COIP establece la persona que, no establece la edad de la persona, solo la persona, pero en cuanto al menor, sí tiene que ser menor de 18 años. ok. ¿Alguno de los participantes de México que participó recién quiere aclarar algo? Seguimos. Escuché un suspiro ahí, como en el cuento de Allan Poe. No, no hubo caso. Bueno, la pregunta iba no solo a la tipificación de grooming, sino a la diferencia de edad, porque lo que ocurre aquí en Argentina es muy particular en este sentido. La Argentina no prevé la diferencia de edad entre autor y víctima en el caso del grooming. Entonces, nació una particularidad de casos, nuevo de aplicada y sancionada la norma, que fue la existencia de diferencia de edad en relaciones, digamos, de noviazgo o sentimentales entre chicos que formaban parte de un mismo colegio, quiero decir chicos y chicas, ¿sí? Donde había relaciones de noviazgo donde el chico tenía 18 años porque había nacido en un momento del año donde, según las leyes educativas argentinas, está en el último año del colegio, pero tiene 18 años, y su novia tenía, por ejemplo, 15 años. Se enteraba el padre que había habido un intercambio de fotografías o contenido de índole sexual entre ambos y iba y denunciaba por grooming. Y eso generó la primera puesta a prueba de la ley y generó la necesidad de la Fiscalía, con competencia específica en la Ciudad de Buenos Aires en materia de grooming, de desarrollar un criterio de política criminal. De hecho, yo mismo, con mi esposa, una fantástica y bella mujer, nos llevamos 5 años de diferencia. Si yo lo hubiera conocido cuando yo tenía 20, ella tendría 15.
o cuando ella tenía 17 yo tendría 22. Es un tipo de relación muy frecuente, puede ocurrir en cualquier ciudad de la Argentina. Y si hubiera habido algún tipo yo soy más grande, ya no llegué a la época del desarrollo de la tecnología de esta manera, pero si hubiera habido algún tipo de desarrollo tecnológico y hubiera habido alguna intervención de terceros, tranquilamente podría haber existido una denuncia de grooming. Por eso es que yo les preguntaba la diferencia de edades, porque hay otro criterio que es la política criminal después para separar. Esta situación se quiso enmendar en el año 2018, previendo que el menor tenía que ser menor de entre 13 y 16, y el mayor tendría que ser mayor de 18 años, ¿sí? Pero estableciéndose justamente ese límite. Había una zona, digamos, una especie de laguna normativa por sanear, vinculada con esto, con la diferencia de edad entre autor y víctima. Si no, el grooming podía ser tranquilamente una situación de flirteo o sexting, que después lo vamos a ver más adelante, que terminó mal. Seguimos. En el año 2017 la Argentina adhiera al convenio de Budapest. México está adherido al convenio de Budapest. ¿Ecuador está adherido al convenio de Budapest? Pregunto a la asistente ecuatoriana. Le comento que en el tema de delitos informáticos o convenios Sí. informáticos, en este sentido, Ecuador todavía tiene una deuda. Tiene una deuda. Sí. Es un tema muy importante el convenio de Budapest. Ahora después lo vamos a ver. Sancionado en el 2001, vigente en el 2004 en Europa, y invitados todos los países del mundo a suscribirlo. Muchos países tardaron muchos años. En el caso nuestro tardamos 13 años en suscribirlo, pero finalmente en el 2017 lo suscribimos. Bueno, y después de esto viene en el 2018 una reforma vinculada con los delitos de pornografía infantil por medio de la ley 27.436. Hecha esta mención a los distintos cambios normativos e incorporaciones, yo les he organizado en 5 grandes grupos los delitos regulados en Argentina. Están los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Están los delitos relacionados con el contenido de las comunicaciones informáticas. Están los delitos informáticos propiamente dichos. Están los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. Y están los delitos vinculados al origen de un dispositivo y su rastreo, que tienen que ver con cuestiones que son vinculadas a teléfonos celulares. No tengo cómo vamos de tiempo, ahora estoy sin reloj y tengo la pantalla compartida. Voy a hacerles simplemente esta mención, después quienes la tienen todos ya en la presentación, quienes quieran profundizarla, sin ningún problema me pueden mandar un email y seguimos charlando. Aquí tienen los desagregados de todas las normas penales específicas en cada uno de los artículos del Código Penal que prevén las diferentes materias, y hay informáticos propiamente dichos, y aquí tienen los delitos vinculados a la telefonía celular, que es la famosa ley 25.891. Recién hablamos del convenio de Budapest. El convenio de Budapest es un compromiso internacional que fue adoptado en el Consejo de Europa, como ustedes pueden ver ahí en la filmina. Está considerado como un referente obligado en los esfuerzos de la comunidad internacional por fortalecer el Estado de Derecho en el ciberespacio, y busca establecer una legislación penal y procedimientos comunes entre los países miembros del Consejo de Europa y los invita a participar en el mismo. Hay un fenómeno que a mí me resulta interesante hablar con ustedes, que es la importación normativa. La Argentina tiene por hábito incorporar soluciones normativas que no siempre cuadran con los problemas que tenemos en el campo de la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo les conté la historia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el régimen especial, ustedes dirán, bueno, habrán incorporado en Argentina casos de contaminación, habrán incorporado en Argentina casos de medicamentos mal confeccionados, habrán incorporado temas propios de la culpa con representación, como existe en el derecho norteamericano, vinculado con el actuar de las empresas. No. Solamente las empresas son responsables aquí en Argentina cuando cometen delitos vinculados con la transparencia de los negocios y la no intervención en acciones vinculadas a sobornos. ¿Sí? Esto fue una imposición de la OCDE
en un momento en que el gobierno anterior estaba intentando colocar a la Argentina dentro de una agenda de discusión, como en su momento ocurrió años atrás con el Gafi, en la previsión y regulación del lavado de dinero. Y entonces la Argentina incorporó un tipo penal, que es el que yo estoy contando, de responsabilidad penal para las empresas, que lo cierto que no transforma en responsables de delitos comunes o delitos de acción pura, como podría ser los ejemplos que yo les daba antes, a las empresas, sino que las pone donde tendrían que haber tenido otra manera de manejarse, u otro gobierno corporativo, u otros sistemas de frenos y contrapesos dentro de la organización de la propia compañía para evitar que el hecho ocurriera. En caso de que ello ocurra, hay sanciones que generalmente tienen un alto corte administrativo, como por ejemplo la pérdida de la personalidad jurídica y la pérdida de todo tipo de beneficios que haya tenido la empresa. Pero no existe, como existe por ejemplo en el derecho alemán, la responsabilidad penal propia y exclusiva, ¿sí?, de las empresas. Volvemos a lo que les contaba, bueno, el compromiso que se cierra con el Convenio de Budapest, después empieza a dar vueltas alrededor del mundo y cada país termina decidiendo si se adhiere o no se adhiere, en el caso de Argentina por medio de una ley específica, que es la ley 27411. ¿Qué es el Convenio de Budapest? Este es un gráfico que pretende más o menos sintetizarles qué es lo que busca. El Convenio de Budapest es un escenario de trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones a delitos transnacionales vinculados con tecnología. ¿Qué es lo que hace el Convenio de Budapest? Busca la existencia de estos tres conjuntos interactuando constantemente dentro de un gran marco regulatorio. En el centro tenemos como objetivo primario la ciberseguridad y el conjunto pues, que une estos dos subconjuntos compuestos tanto por la diplomacia corporativa como por la diplomacia de los estados y el público, dan lugar a esta ciberdiplomacia. ¿Qué es la ciberdiplomacia? La ciberdiplomacia es un estado de negociación internacional que tiene alto arraigo en Europa, que da lugar a la existencia de todo este tipo de relaciones distintas, como están ahí marcadas, instituciones de defensa, gobiernos, administraciones, ciudadanos, organizaciones internacionales, medios de comunicación, redes sociales, empresas privadas, seguridad privada e industrias TICs, junto con el mundo académico, que lo que buscan es acelerar los procesos. ¿En dónde se ve el Convenio de Budapest en plena acción? Por ejemplo, en los casos de intervenciones telefónicas dentro de países que pertenecen a la Unión Europea. Cuando uno tiene una situación de investigación directamente flagrante dentro de algunos de los países de la Unión Europea y dada la proximidad territorial que hay entre los países que componen ese conjunto de naciones, van a encontrar que hay directamente una figura que se llama el juez de cooperación o el juez de enlace, que lo que hace es permitirle a las autoridades judiciales del país donde se originó el hecho que puedan tener vínculo directo con las autoridades judiciales del país donde está continuando el hecho. Entonces, por medio de la invocación de los tipos penales del Convenio de Budapest, más las herramientas de investigación que están vigentes, se busca justamente la pronta resolución de los casos, la investigación sin fronteras y la agilización de todo tipo de medidas que permitan dar con los responsables. Esta impronta no es solo pública, sino también es privada, y por eso está el concepto de la ciberdiplomacia, que busca justamente que los actores del mundo corporativo sean conscientes de la necesidad de participación plena por parte de ellos en la solución de los delitos que tienen que ver con la seguridad informática. En el caso de Perú, recién recuerdo, Perú adhirió en el 2018 recién al Convenio de Budapest. Legales, zonas de penumbra y medios de investigación. Cuando hablamos de vacíos legales, me refiero a situaciones, como estábamos hablando antes, donde no hay respuestas punitivas concretas a la acción que pueda darse en el plano de los hechos, sino que tenemos situaciones donde no hay todavía previsiones específicas, ¿sí?, respecto a determinadas conductas. Yo he marcado aquí con una batería llena, como aquellos institutos que están plenamente regulados, o que yo entiendo por lo menos que están debidamente regulados y que no presentan alguna que otra fisura.
En eso puse en primer lugar la ley de telefonía celular, las estafas tradicionales, la pornografía infantil, la protección de creaciones intelectuales industriales y una ley de software que permite que las empresas que se radiquen en la Argentina vinculadas con la creación de software tengan un régimen penal, un régimen legal desde lo tributario específico. Es una promoción industrial. A media batería estamos con lo que son casos donde no hay tan claras reglas de aplicación, porque como ustedes podrán ver antes, hay muchos modos comisivos para una sola figura, mucho artículo, mucho párrafo largo, y muchas palabras que aquí se usan en la terminología o en la técnica legislativa argentina de dejar los tipos penales abiertos. Por ejemplo, se habla de, después lo vamos a ver, quien interfiera algún medio de comunicación como el despacho de correos, alguna comunicación electrónica, la tecnología que en el futuro la reemplace. Eso es una situación que es difícil y que plantea un riesgo de laguna de punibilidad. Las leyes deben ser concretas, escritas y anteriores al hecho. Entonces, en función de esos principios directamente indudables del Estado de Derecho, tenemos que tener leyes adecuadas, ¿sí? Que sean el principal disparador del principio de debido proceso. En esa línea es que yo entiendo que a media batería tenemos la técnica legislativa de casos de daños informáticos y la regulación en materia de bases de datos, junto con los delitos relacionados con información obtenida mediante hackeo, que cuenta con relevancia judicial. ¿Qué impacto tuvo en sus países la cuestión de los Panama Papers? Abro de vuelta las consultas. ¿Alguien tiene ganas de contar algo? ¿Recuerdan lo que son los Panama Papers? No quieren hablar de Panama Papers, podemos hablar de Wikileaks, podemos hablar de SwissLeaks, podemos hablar de cualquier tipo de escándalo de filtración que haya habido en el último tiempo. Bueno, en la cuestión de México, al menos por la parte de Wikileaks, en el ámbito judicial no tuvo una repercusión mayúscula, pero en el ámbito de la seguridad de la información, sí, pues vulneró información sensible tanto de organizaciones públicas como privadas. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Hay algún tipo de pedido de extradición en México? ¿Hay algo que se haya cambiado? ¿Alguna ley, algún tipo del Código Penal que se haya visto alguna modificación fruto de esto? Hasta ahora nada. Nada, ok. ¿Caso de Panama Papers, hubo algún impacto? En Panama Papers solamente hubo cuestiones en el ámbito de la corrupción, sin embargo no en el ámbito de la seguridad de la información. Y en el caso de la corrupción, ¿hubo algún tipo de planteo o oposición por parte de las defensas de los ventilados en los Panama Papers respecto del origen de la información? Eso sí no lo recuerdo, la verdad. Es que es un tema muy interesante para estudiarlo, porque para quienes no lo tengan fresco, les recuerdo, hace algunos años, el diario Der Spiegel, un diario alemán, recibe un correo electrónico anónimo, uno de sus periodistas, que se llama Bastian Obermeier, recibe un correo, hay una charla muy buena en YouTube, si la quieren buscar, cuando ellos van a los Google Talks, que es una serie de charlas que organizan los fundadores de Google respecto de situaciones innovadoras y los llevan a Obermeier y a su compañero, que no recuerdo el nombre de pila, pero recuerdo que se llama Obermeier también, pero uno es con Y y otro es con I latina. Y entonces Bastian Obermeier cuenta que recibe un mail de una persona que se llama John Doe. Para quienes lo tengan claro, esto no es mayor novedad, pero John Doe es una especie de NN, sería aquí en la Argentina, o persona de identidad reservada, donde le dice a Obermeier: tengo información vinculada con determinados funcionarios públicos de un país de Sudamérica que tienen cuentas abiertas en Panamá. Obermeier recibe esta información, la empieza a contrastar y se da cuenta que la información es veraz. Ejerce el derecho de rectificación y de aclaración por parte de los que estaban indicados en esos documentos como autores de delitos cuanto menos de evasión tributaria y lavado de dinero, y cumplido ese protocolo, el diario Der Spiegel termina publicando, y ahí comienza la historia de los Panama Papers. Hay un libro muy bueno que escriben los dos periodistas Obermeier,
que cuentan la historia de cómo fueron en los distintos países impactando las novedades que si uno se empieza a fijar y empieza a revisar qué fue lo que ocurrió, aparece el proyecto vinculado a Wikileaks, que tiene que ver con la transparencia de la información. Entonces toda esa información que ellos iban recibiendo la publican en el diario y después la ponen libre en internet, y ellos deciden cortar su grado de influencia ahí. Ellos no fueron y realizaron ninguna denuncia penal. Ellos dijeron, ahora se tiene que ocupar la justicia. Nosotros estamos trayendo información. La justicia se empezó a encargar, pero quienes estaban dentro de esos documentos, que probaban que había habido comisión de delitos en muchos casos, empezaron a plantear las nulidades o el vicio de origen de esa información. ¿Por qué? Porque quien le estaba dando la información a los periodistas había reconocido que habían hackeado los ficheros digitales de un estudio jurídico en Panamá llamado Mossack Fonseca. Entonces, fruto del hackeo a Mossack Fonseca, se habían desencriptado miles y miles y miles de documentos que permitían probar el asesoramiento legal de Mossack Fonseca a quienes habían decidido cometer delitos. Mossack Fonseca, en cada uno de los países del mundo donde tenía representación y donde fue obligado por las autoridades estatales a dar cuenta de la existencia o no de la veracidad de esa información, invocó el secreto abogado cliente. Entonces, a partir de ahí comenzó una discusión jurídica a nivel nacional, donde en cada país tuvo distintos tipos de implicancias. Por ejemplo, en Islandia llegó a causar la renuncia del primer ministro islandés con mandato en vigencia. En otros países de Sudamérica generó directamente escándalos que pasaron las tapas de los diarios y llegaron al mundo judicial, pero el mundo judicial no prosperaron, y hay países donde directamente no se discutió, como recién estaba comentando, lo que pasó a ser una cuestión vinculada con ciberdelitos, pero no con la validez. Es por eso que yo creo que después de haber tenido estas experiencias, la Argentina debería tener algún tipo de regulación vinculada con estos delitos que tienen un origen informático, porque lo cierto es que el hackeo existió, lo cierto es que hubo una intrusión no autorizada en los servidores informáticos de una firma con presencia a nivel mundial vinculada a relaciones tributarias de sus clientes con cada uno de los estados donde esos clientes tenían que tributar. Y luego de haber realizado esa intrusión, lo publicaron, o sea, el producido de ese delito fue publicado por medio de la prensa con una especie de justificación altruista. Yo creo que esto tiene que estar regulado de alguna manera. Yo entiendo que esto tiene que merecer alguna regulación, porque si no lo que vamos a estar es en una laguna normativa constante donde quien sea el descubierto va a tener que ver hasta dónde logra o no zafar de los alcances de las normas penales. Lo cierto es que si es delito, es delito, y si la información es inválida, es inválida. Tenemos que conciliar algunos de esos dos extremos de alguna forma, y me parece que hace falta una ley expresa vinculada con esto. Y donde sí venimos con menos carga de batería, porque tenemos directamente una ausencia de regulación en el derecho argentino, es en los atentados contra sistemas informáticos, en el caso del ransomware, la suplantación de identidad digital, el sexting, la pornovenganza, el hurto informático, los hackeos tradicionales, las exigencias de comprobación de identidad en teléfonos prepagos y la edad en el grooming, como les contaba antes. Todas estas situaciones, hay algunas que son previstas por las leyes de la ciudad de Buenos Aires, en estos regímenes o estos catálogos penales que tratan delitos de menor peligrosidad o de menor cuantía desde lo que es la pena en cuestión, pero sí tienen reconocimiento, aunque sea en algún esquema de derecho positivo. Muchos de ellos a nivel nacional no lo tienen, y yo entiendo que lo deberían tener fruto de esto que les contaba antes, los problemas que tenemos en la diaria para la debida aplicación o no de estos tipos penales que no siempre cuadran debidamente. ¿Qué herramientas de investigación tenemos en la Argentina? La Argentina no cuenta con un régimen procesal que permite investigar de manera moderna, ágil y concreta los delitos informáticos. ¿Por qué digo esto? La Argentina tiene un código procesal penal que tiene más de 20 años de vigencia, que fue el que permitió pasar de un sistema inquisitivo puro, o sea, un sistema donde el juez era el que investigaba, a un sistema mixto, donde existe la figura del fiscal, pero el fiscal investiga solo cuando el juez decide ponerlo al frente de la investigación, o en aquellos delitos mínimos que por medio de una enmienda legal
y expresamente quedaron a cargo de la Fiscalía, que tienen que ver con cuestiones de secuestros extorsivos. ¿Sí? Sacando esas dos salvedades, lo que nosotros tenemos en Argentina es un régimen procesal que, por ejemplo, no prevé medidas propias de la actualidad que hoy vivimos. Hoy por hoy no existe ninguna ley en el ámbito federal, y me arriesgaría a decir en ninguna provincia tampoco, que prevea cómo realizar una audiencia por videollamada, que prevea la manera de asegurarnos que quien está declarando del otro lado de la pantalla no está teniendo ningún tipo de coacción, ni ningún tipo de amenaza, ni ningún tipo de presión. Aquí voy a abrir de vuelta para preguntarles a ustedes. Sé que en México la situación no está restringida, pero por ejemplo en Ecuador no sé cuáles son los criterios que ha tomado el gobierno respecto del COVID. ¿Hay algún tipo de ausencia o de suspensión de actividades vinculadas con la Administración de Justicia? Hola, saludos, buenas tardes. ¿Cómo está, mi estimado? Hola, Bueno, ¿quién habla? Bueno, te saludo desde Ecuador, Leonardo. Hola, Leonardo, mucho gusto. ¿De qué parte? Precisamente de Manabí, Puerto Viejo. Ajá. Sí, bueno, en términos generales, sí existieron reportes de los casos que usted nombra, y unos se han quedado todavía en etapa de investigación. Todavía se mantienen ahí. Hablamos de Panama Papers. Exactamente. Ok. Todavía unos se mantienen ahí. Y en el otro caso que indicó, igual que ustedes, igual que en otros países, aún se está trabajando sobre las reformas hacia la protección de la seguridad de la información en los sistemas informáticos. Están trabajando sobre aquello. Creo que de todas maneras, pues todo lo que ha pasado, pues amerita un estudio, un proceso para poder reformar las leyes, las normas que puedan dar protección a la información que está en las plataformas y en todo el sistema informático. Ok. Y en el tema del funcionamiento de la justicia en pandemia, ¿cómo están haciendo en Ecuador? Bueno, en cuanto en los primeros días, cuando empezó la pandemia, pues sí hubo un poco digamos, de suspensión de tiempo en cuanto a términos y plazo para los casos, sí. Ahí hubo, pero inmediatamente que ya se fue mejorando la situación, inmediatamente se empezó de nuevo a activar el sistema judicial. Pero los que no hemos parado de trabajar somos los de la fuerza pública. ¿Sí? Durante esta pandemia, bueno, se ha tratado de mantener, pese a que está la restricción de las personas al salir a diferentes ambientes, igual se ha mantenido un proceso de control ante la seguridad. Bueno, de parte mía, pues como soy policía nacional, pues no ha parado mi trabajo. No, me imagino. Seguimos continuando. Es más, hemos participado de varios eventos en otras provincias donde hemos ido a dar nuestra colaboración para poder, digamos, colaborar en cuanto al trabajo que se está realizando. ¿Y cómo está la cuestión de las mascarillas? Bueno, eso continúa, hay procesos, está todo en proceso, todavía continúan, está dentro de una investigación en etapa acá le llamamos pues etapa preprocesal, investigación, etapa procesal, instrucción, está en etapa de instrucción y continúan los diferentes casos durante esta etapa de pandemia, pues no hemos sido ajenos de casos fuertes en esta pandemia, y se continúa de parte de las autoridades, continúan fuertemente realizando su esfuerzo en cuanto a las investigaciones de los casos relacionados a esta pandemia. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. A la orden.
Desde Ecuador saludo a todos. Un saludo. ¿Alguien más que Bueno, quiera acercarnos? también te decía algo. Nosotros también estamos como otros países que luego del surgimiento de este tipo de casos que engloban muchos países, también estamos en proceso de reforma de estas leyes. Eso nada más quería aportar el caso. Gracias. Y ustedes tienen igualmente presencia de Interpol. Sí, Ustedes correcto, adhirieron al convenio de Interpol. correcto, sí, estamos también nosotros adheridos, sí, correcto. Entiendo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Lo vi ahí a mi amigo Marlon Martínez de Colombia. ¿Estás, Marlon? Si no estás, Buenas sigo. tardes para todos, un saludo. Gracias, Francisco, por el saludo y aprovecho para saludar a todos los compañeros que están participando de distintas latitudes. ¿Qué Aquí pasa en Colombia, Marlon? ¿Cómo está en Colombia el tema de la investigación? ¿Qué pasa? No, hay mucho avance con respecto a nivel comparativo. Por supuesto que hay muchas cosas que hay sus falencias, pero hay un laboratorio especial por parte de la Fiscalía y de la Policía que también tiene sus propias fuerzas de investigación y que colaboran un poco con la Fiscalía en todo lo que es la investigación de los delitos. Hay muchos delitos vinculados, obviamente, con el robo de información y el hacking de tarjetas de crédito, lo que ocurre mucho acá con las compras que le vienen a uno en los resúmenes de la tarjeta. Y bueno, también está el tema del grooming también muy intensificado. Con diferencia de edad, sí. Viste que acá tenemos ese tema nosotros. Sí. No, lo de la edad arranca, creo que si no me equivoco, a partir de los 14 años. Ok, entiendo. Perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias, Marlon. Te mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo y saludos para todos. Seguimos. Esto es lo que yo les hablaba de la diferencia de los regímenes procesales. La República Argentina tiene un Código Procesal Penal Federal aprobado en el 2014 por el Congreso, por ambas cámaras, y promulgado por el Poder Ejecutivo, que de constitucional obligatorio fue suspendido en su aplicación. Esa ley, si la quieren buscar, es la ley 27.063, es una ley que prevé la implementación del Código Procesal Penal. Luego de ello se dictó una nueva ley, meses más tarde, no un año más tarde, donde se hacen algunas modificaciones a ese Código 27.063 y se lo llama Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal Penal Federal es una ley sancionada por las dos cámaras del Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, y que tiene vigencia hoy por hoy nada más en dos provincias, que son Salta y Jujuy, dos provincias del norte de nuestro país, y que prevé nuevas técnicas de investigación vinculadas con delitos informáticos. Por ejemplo, el artículo 151 habla de interceptación de información. Entonces dice, siempre que resulte útil para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar a petición de parte la interceptación y secuestro de correspondencia postal, telegráfica, electrónica o cualquier otra forma de comunicación que sea remitida por el imputado o destinado a este, aunque sea bajo un nombre supuesto. Se procederá de modo análogo al allanamiento. Esta es una aclaración que se hace respecto de la forma. Siempre tiene que haber, en el caso de Argentina y con muchos países de la región también, la presencia de dos testigos hábiles y ajenos al procedimiento para dar fe de lo que ocurre. La intervención de las comunicaciones tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse por un plazo máximo de 30 días. Esto tiene que ver con intervenciones telefónicas, pudiendo ser renovada expresando los motivos que justifican la extensión del plazo conforme a la naturaleza y las circunstancias del hecho investigado. La solicitud deberá indicar el plazo de duración que estime necesario. Rige para los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que tengan participación activa en la intervención y o responsabilidad sobre los elementos probatorios, el deber de confidencialidad. Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia bajo procedimiento de incurrir en responsabilidad penal. Fíjense la interacción entre lo público y lo privado, una vez más. Y finalmente dice que si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieron, hubiera transcurrido su plazo de duración o su objetivo deberá ser interrumpida inmediatamente. Esto va por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de la incautación de datos. Hoy por hoy, si uno quisiera hacer algún tipo de procedimiento judicial, llámese allanamiento, secuestro o demás,
no tiene manera de hacerlo dentro de los términos o dentro de las palabras justas y adecuadas a la realidad que vivimos. Como les digo, tenemos un código vigente, no el sancionado, sino el vigente, que lleva más de 20 y pico de años, y ese código no prevé nada de la realidad que hoy tenemos. Por ejemplo, no prevé cómo secuestrar correos electrónicos. Hacemos una adaptación, una interpretación, y siempre tratando de buscar cumplir y cumpliendo todo lo que son los presupuestos procesales y las garantías constitucionales, pero no tenemos un procedimiento claro, regulado y validado de secuestro de correos electrónicos. ¿Qué pasa? El artículo 151 del Código Procesal Penal Federal, sancionado, vigente solo en 2 provincias de las 23 que componen este país, dice: el juez podrá ordenar requerimiento de parte y por otro fundado el registro de un sistema informático de una parte de este o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos con el objeto de secuestrar los componentes del sistema, obtener copia o preservar datos o elementos de interés para la investigación bajo las condiciones establecidas en 136. Esas son pautas de desarrollo de la diligencia. Regirán las mismas limitaciones dispuestas para el secuestro de documentos. El examen de los objetos, documentos o resultado de la interceptación de comunicaciones se hará bajo la responsabilidad de la parte que lo solicitó. Una vez secuestrados los componentes del sistema o obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas de apertura y examen de correspondencia. Hay un procedimiento, fíjense, en un mundo que abandona prácticamente la correspondencia, salvo para la diligencia de productos que se adquieren por medio de plataformas digitales. Tomemos como ejemplo, si ustedes quieren, el US Postal Service, el Servicio de Correo Federal de Estados Unidos. Cualquiera que se ponga a investigar un poco se va a dar cuenta que la correspondencia física papel como la conocemos desaparece, y hoy por hoy la mayor carga de trabajo del US Postal Service es el diligenciamiento de pedidos y compras que se realizan por medio de Amazon y que no forman parte del diligenciamiento a través de Amazon Prime. Entonces, nosotros volvemos a echar las tintas sobre los guiadores y decir, tenemos que hablar de secuestro de correspondencia en un mundo que directamente abandona por completo las cartas. Pero bueno, seguimos teniendo este tipo de regulaciones. Y se dispondrá la devolución de los componentes que no tuvieran relación con el proceso y se procederá a la destrucción de las copias de los datos. El interesado podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los componentes o la destrucción de los datos. ¿Qué pasa en la República Argentina? A ver, les pregunto, en sus países, ¿cómo funciona, en Ecuador, por ejemplo, cómo funciona la evidencia digital, el secuestro de evidencia digital? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay alguien? Hay veces que tengo miedo de estar hablando solo, lo confieso. Pero bueno, pasará. Ahí Sí se escucha. ruido. Ahí se escucha un ruido en la línea. ¿Quién me habla? Sí, sí se sigue escuchando. Miguel Guzmán, sí se sigue escuchando. ¿Qué tal, Miguel? No sé ¿De dónde me habla? No sé si alguien por ahí quiera participar. Tal vez sea que alguien quiera participar por ahí. A mí se me cortó el audio. Disculpe, ¿qué preguntó? ¿Cómo venían con las herramientas de investigación digital? ¿Cómo funciona, por ejemplo, un secuestro de correos electrónicos en sus países? En esa materia yo desconozco la verdad. Bueno, ¿alguien más? Debe haber alguien más, calculo. En México, si se te pierde o se te roban, te secuestran tu información, no hace nada. No pensemos como víctimas, pensemos en un procedimiento. Ustedes van a hacer una denuncia de un grooming por mail. Y resulta que su asistido o su asistida, para que sus padres no descubran la información, borra los mails. Entonces ustedes tienen que pedirle al juez que le secuestre el equipo informático donde estarían logueados los mails y estarían en la carpeta de enviados los mails que forman parte del hecho. ¿Cómo funciona en México el secuestro de esa información? Ahí apunta la pregunta. Bueno, la dejo planteada, no se hagan problema. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Ecuador Sí, está la investigación previa, que es está bien. cuando se
sido un supuesto delito, pues se toman todos los elementos de convicción, y en este caso es un delito informático, pues se tomarán como elementos de convicción aquellos dispositivos electrónicos donde donde se piense que está, pues, la evidencia puesta. Por ejemplo, una vez fui a un seminario de una perito en estos temas, y ella explicó que estaban tras tema de pornografía infantil. Entonces, al lugar donde allanaron, con el fiscal y todo, la policía, incautó los dispositivos electrónicos, computadoras, todo. 2 toneladas de amor. Y una de estas la habían quemado. Sin embargo, sacaron digamos que el cerebro de la computadora y lograron igual acceder a la información. Pero esto se da, obviamente, un tema procesal en fiscalía, con cadena de custodia, llega en J, donde está, pues, criminalística en el tema de informática, y ellos son los que se encargan de validar toda esta información y luego ya presentarla al fiscal para que el fiscal la presente ya en el juicio como prueba. Pero el juez es el que habilita ese secuestro de ese equipo informático. Le comento que cuando se hacen allanamientos, automáticamente van por parte de la policía y ya tienen la orden de tomar todo esto. ¿Y la orden quién la expide? ¿El juez o el fiscal? El fiscal es el que está al mando de la investigación. En todo momento, no hay control judicial, digamos, previo hasta la formalización. En el allanamiento el juez da la autorización para allanar un domicilio. Ah, ok, perfecto. Esa es la pregunta iba por ahí. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran, nosotros, vos y yo, tenemos ahora, esta charla la tenemos por WhatsApp, por una llamada de voz de WhatsApp. ¿Existen en Ecuador o en sus países tecnologías que permiten dejar asentado con quién habló cada uno a través de su WhatsApp? Buenas tardes, licenciado Francisco, buenas tardes. Le contesto desde México. ¿De qué parte? ¿Qué estado? Mire, del estado de Puebla, pero Puebla. Por mi experiencia, así es, por mi experiencia en el estado de Veracruz, Servicios Periciales tiene algunos programas para recuperar la información que usted comenta sobre las conversaciones de WhatsApp, y en la etapa de investigación se solicita la recuperación de esos mensajes. Espérame ahí. Estás en un caso de una posterior. Forense digital, ¿no? Claro, eso es una extracción forense, exacto. Yo voy al paso previo. Yo estoy teniendo con vos una charla donde yo te estoy a vos, por ejemplo, amenazando. Esa llamada va a habilitar una antena donde vos estés y donde yo esté. Existen en México, en este caso donde tú conoces, en Puebla y en Veracruz, antenas que dejen constancia de que se han utilizado llamadas de datos de WhatsApp. Ahí sí desconozco. Buenas tardes. Una cosita. Supuestamente se decía que por llamadas de WhatsApp no se puede dar este paso, un rastreo o alguna información que quede guardada. Solamente es por mensaje que se puede recuperar, porque es muy confidencial. WhatsApp trabaja así de ese sistema, porque yo he consultado incluso a personas que están en criminalística y dicen que por llamada no se puede. En este caso en Ecuador. Yo les voy a contar Sí. En México lo que puede ocurrir ahí, solamente queda constancia de que se realizó una acción de datos, pero no precisamente o no específicamente de intercambio de WhatsApp. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? En la Argentina, el 50% de las antenas que proveen conectividad celular poseen software que deja aclarado el número que llama y el número que recibe una llamada de WhatsApp. Cuando uno pide un listado de llamadas entrantes y salientes, y esas llamadas ocurrieron en un entorno urbano denso, como podría ser la capital de alguna provincia o obviamente la capital del país, casi en su totalidad, en la ciudad de Buenos Aires,
la antena va a dejar constancia de la existencia de ese contacto y cuando uno vaya a revisar la lista, va a decir llamada WhatsApp. Y va a aparecer con una S quien llama y con una E quien recibe, saliente y entrante. Esto es tecnología nueva. ¿Por qué? Porque las compañías que operan en Argentina facturan el uso de datos en función de ello. Los datos, los paquetes de datos en Argentina son limitados. Ustedes imagínense que un programa, un plan de datos de una línea celular que podríamos llamar de gama alta, prevé únicamente un paquete de datos de 5 gigabytes. Entonces, cuando las redes usan tanto tráfico de datos, las compañías generan una ganancia en función del agotamiento de los datos y la compra de nuevos datos por parte del usuario. Eso generó que haya un cambio en el software que integra las antenas. Entonces, hoy uno pide la habilitación de antenas y pide la realización de llamadas entrantes y salientes y le va a dar la habilitación de la antena y le va a dar con qué habilitó. Si con WhatsApp o si con una llamada normal. ¿Me explico? No va a dar si uno transfirió un mensaje de audio de WhatsApp. Esa carga de datos mínima no la va a procesar la antena. La antena va a procesar simplemente tráfico de datos, que puede ser o intercambio de textos o intercambio de mensajes de voz. Pero en caso que haya una videollamada o una llamada de voz, va a quedar registrada en el 50% de las antenas que tenemos en Argentina. Sí, y eso sería básico porque regularmente en análisis realizados, aproximadamente la persona común tiene actividad superior al 70% en datos y no tanto ya en llamadas convencionales, exacto, o SMS. Porque lo que pasa es que vos vas a haber reducido tu law enforcement cuando todo el mundo empieza a hablar solamente por WhatsApp, no tengas posibilidad de intervenirlo y a su vez no tengas posibilidad de probar que ni siquiera hablaron. Porque si vos podés probar que geográficamente la persona estaba cerca del lugar donde se estaba cometiendo el hecho, al mejor estilo caso Carpenter de la Suprema Corte de Estados Unidos, no sé si lo conocen, si no lo profundizamos en otro encuentro, aunque sea vamos a poder tomar de ahí un indicio para poder citarlo en una declaración juramentada y preguntarle con quién estaba hablando cuando estaba en la zona donde estaba ocurriendo el hecho. ¿Me explico? Es correcto. Entonces, un punto de partida interesante en la Argentina, la innovación tecnológica que tenemos respecto de lo que es la provisión de datos por un fin comercial por parte de las empresas, más no por un fin preventivo o investigativo de parte de las agencias de persecución y represión del delito. ¿Estamos claros? Francisco, yo le pongo un caso acá. Por ejemplo, esto de la estafa nigeriana. ¿Qué es la estafa nigeriana? Es una modalidad que se ha venido dando ya mucho tiempo. Se daba por correo electrónico, donde supuestamente le escriben a uno diciéndole que ha sido beneficiado para que le donen millones de dólares de una persona que está moribunda, ejemplo, en África. Por lo general son países africanos de donde se comunican. Sí, pero ¿qué pasa? Que ahora último se empezó a dar esa modalidad, pero a través de WhatsApp. Y le comento que... ¿Números que habilitan SIMs de dónde? ¿De África o de Ecuador? Le comento que la primera, la estafa nigeriana como tal, el número de teléfono sí era de África, de Bélgica, un país, no me acuerdo el país, pero es un país de África. Y sí, le escribieron a un amigo mío diciéndole que un señor moribundo en un hospital, pues le quería dejar su fortuna para que él tuviera un fondo, no sé qué. Bueno, yo le dije que no le escribía porque eran estafadores. Literalmente eran estafadores. Él no puso denuncia. Pero luego a otro amigo mío le escribieron en cambio de un número de República Dominicana, donde le empiezan a decir que tiene que pagar una multa por haber entrado a cierta aplicación de citas. Upa, ahí se pone pesada la cuestión. Claro, y le decían, si no pagas te vamos a matar, te vamos a hacer esto, lo otro.
yo me puse a investigar en Twitter y muchos usuarios denunciaron que les estaba pasando eso por acceder a esa aplicación de citas. Y bueno, fuimos a la policía. En la policía nos comentaron de que esos números de teléfono en realidad no son de tarjeta SIM, sino que son números creados por una página. Uno crea un número, lo convierte en WhatsApp, y entonces ellos decían, ese número jamás lo va a llamar a su teléfono móvil, solamente le va a hacer llamadas por WhatsApp y no conteste, porque también pueden hackear el celular por una videollamada. Es como un simulador de IP. Actúa igual. Ok, y luego nos dijeron que como policía, o sea, ya dentro de la denuncia, no se podría hacer mucho porque no iban a poder dar con el dueño del número, por ejemplo, porque ese número es creado por página web. Y bueno, nos quedamos en blanco. Una situación similar teníamos aquí en Argentina algunos años atrás con lo que era el uso, por eso hablo de los datos y que conozco el hecho claro, que era el uso de datos para conectarse en Facebook Messenger. Teníamos muchos casos de Facebook Messenger que llegaban a habilitar conversaciones y demás, pero que cuando uno pedía la orientación o la ubicación de las celdas no daban nada. No daban nada por esto, porque las empresas no estaban teniendo control de la carga de datos. Después se logró buscar la forma y las empresas empezaron a dejar constancia de esos usos de los datos. Honestamente, los casos que estás contando no los conocía. No conocía que existía esa modalidad de estafas por medio de WhatsApp, herencias o a lo sumo extorsiones por haber utilizado determinadas aplicaciones. Me llama la atención. Voy a investigar un poquito en esa cuestión. Pero bueno, siguiendo acá con la filmina, lo que yo acá les pongo es que bueno, el 50% de las antenas con esta capacidad que les contaba antes, el país no tiene una relación internacional concreta con las compañías más importantes. Estados Unidos, no sé, Marlon, si lo querés contar, si no lo cuento yo, Colombia tiene base de distintos organismos de law enforcement de los primeros países del mundo. Entonces, por ejemplo, la embajada inglesa en Colombia tiene acceso a la intervención de teléfonos que sean de interés para investigaciones que se están llevando al Reino Unido. Colocan un juez en territorio colombiano dentro de la embajada y hace ese enlace directamente. Nuestro país, lamentablemente, no lo tiene. España también tiene jueces de enlace, en el caso de Estados Unidos. Los IMSI Catchers, no sé si algunos de ustedes lo conocen, son elementos que están prohibidos en la Argentina, al igual que los micrófonos de proximidad. Y no tenemos ningún tipo de protocolo de actuación vinculado con la prevención de delitos transnacionales. De hecho, yo ahí coloqué el caso Garrahan, ustedes si quieren lo pueden buscar. El caso Garrahan es un caso que lamentablemente fue desbaratado el año pasado cuando ya llevaba mucho tiempo consumado, que era un médico pediatra del Hospital de Niños Público que funciona aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía en su casa actividades de colección de pornografía infantil y a su vez de fotografías de contenido sexual de menores, un delito aberrante, y la investigación partió de una información que se envió desde Estados Unidos a través de la embajada. En Estados Unidos se había logrado determinar que usuarios de IPs argentinas, algunos que enmascaraban por medio del uso de IPs, otros que no, estaban traficando información de menores por medio de paquetes Tor, paquetes que uno puede acceder y descargar directamente a través de las redes torrent, las que se usaban hace algunos años para la descarga de películas y música. Hoy por hoy se usan lamentablemente para este tipo de información y este tipo de conductas que son realmente aberrantes. Pero bueno, hay países que sí tienen cooperación internacional mejor que la Argentina. Acá me interesa ver algunos casos que les he traído en función de la estadística que da el propio sitio de Apple. Argentina, en lo que tiene que ver con el primer semestre del año 2019, solamente hizo llegar a Apple en su casa central en San Francisco 2 pedidos de colaboración judicial. México
ha hecho llegar 4 pedidos, nada más. Nueva Zelanda, 296. Australia, 1875. Estos pedidos estamos hablando en un semestre. Y Alemania, 13.558 pedidos de colaboración en un solo semestre, comparados con nuestros 2 o 4 de México. Toda esta es información pública que la pueden extraer del propio sitio de Apple. Y hay un dato que es un disparador, que por eso lo he colocado al final, que es que Estados Unidos solamente elevó 5.000 pedidos de colaboración respecto de dispositivos por parte de Apple. Ustedes se preguntarán cómo puede ser que Estados Unidos, siendo el país donde está afincada Apple, solamente tenga el 30% de los pedidos que tiene Alemania. La razón a esta situación la encuentran en este caso, Apple versus FBI. Es un caso que data del año 2014. ¿Alguno lo conocía? ¿Recuerdan el caso, la historia? Y me parece que por ahí Apple se negó a dar la información clasificada de sus usuarios. ¿Alguien más? Bueno, les voy a contar la historia muy breve de Syed Farook. Syed Farook mató a 14 personas en un atentado en San Bernardino, en California, en el año 2014, y él tenía en su poder un iPhone 5, él y su pareja. Ellos, antes de ir a cometer el hecho, destruyeron todas las computadoras que estaban en su casa, destruyeron todo tipo de dispositivos informáticos y solamente le quedó el iPhone encima. El iPhone 5 tenía una tecnología de desbloqueo de 10 intentos, parecido a como tenía BlackBerry, ¿recuerdan? No sé si en sus países habrá tenido impacto. Aquí en Argentina tuvo mucho impacto, ahora ya BlackBerry no existe, pero cuando recién salió había tenido mucho impacto. Yo tuve casos donde me tocó investigar y chocábamos contra el firewall y el sistema de claves de BlackBerry que marcaba en esa pantalla negra, entre paréntesis en blanco, tantos /10, que eran los intentos que uno hacía, y al desde 10 el sistema operativo automáticamente se eliminaba. Este señor que ven aquí en la foto es el responsable de la muerte de 14 personas, como les contaba, y el causante de que el FBI, luego de encontrarlo muerto, rescatara su iPhone y quisiera abrirlo. Razón por la que fueron, presentaron un pedido judicial y le solicitaron a una corte de distrito que obligara a Apple a abrir los equipos. Apple se negó, diciendo que el principal activo que tenía la compañía era la privacidad de todos sus usuarios y la seguridad de sus sistemas de cifrado. Es un sistema de 256 bits que tiene 1 millón de combinaciones posibles respecto a esos 10 intentos, y entonces el FBI sabía que tenía menos posibilidad de abrirlo con esos 10 intentos que si pedía una intervención judicial. La intervención judicial salió favorable al FBI, Apple se negó a cumplirlo. Apple tenía información de que el FBI tenía 174 equipos en fila para presentarlos a que sean desbloqueados coactivamente por medio de una acción judicial previa por parte de la empresa, y esto llegó a un debate nacional donde finalmente el FBI se retira de la pelea luego de tener este tipo de caricaturas que llenaban los diarios. Esta me parece muy buena, que llenaban los diarios en esos tiempos, porque la realidad es que lo que estaba en discusión era esto: después de que lo haga el FBI, ¿quiénes más van a abrir los iPhones? Entonces Apple finalmente no se ve obligada a abrir el equipo porque el FBI reconoce que pudo abrirlo, y luego de abrirlo termina indicando que lo abrió con un sistema forense de desencriptación, pero que no van a hacer pública la solución porque se aplican las leyes antiterroristas de Estados Unidos, porque estaba todo esto en el marco de una investigación vinculada con terrorismo. Aquí les cuento el final de la historia. Y ahora les traigo casos de estudio. ¿Alguien conoce el caso de Sweetie? ¿La escucharon nombrar alguna vez? No. ¿No? No lo he escuchado. Bueno, No. Sweetie es una falsa niña creada en el año 2013 en Holanda, que tiene la historia, para mí, más interesante de lo que es la lucha contra el ciberdelito que podemos tener en la modernidad, porque lo que demuestra es que cuando uno tiene este tipo de delitos tiene que ir hacia la cancha del agresor, tiene que ir a jugar en su juego.
Entonces, si el agresor utiliza medios informáticos para agredir, uno tiene que meterse dentro de las redes informáticas para buscar capturarlo. Uno no puede ir con un sistema de antaño, como es la búsqueda, como es el seguimiento, como es el espionaje judicialmente autorizado, para tratar de buscar a quien utiliza desde nombres apócrifos, simuladores de IPs y todo tipo de trucos y artimañas, no lo pueden encontrar. Uno se tiene que meter y tiene que bucear en las redes para poder entender cómo funcionan estas personas y este tipo de delincuentes. Tengo un pequeño video de 7 minutos para que vean, fíjense en el link, está ahí el video. Les pido que lo abran, lo miren y cuando termina volvemos y ya hacemos el cierre. ¿Les parece? ¿Pueden abrirlo? No. ¿Dónde lo colocaste? No lo ubico Fíjense en el chat, fíjense en el chat. Si no, ahora lo voy a volver a mandar y hacemos más fácil. No está en el chat. Sí, lo cargué ni bien entré. A ver, dame un segundo. No está en el chat. Está en el chat, lo subí hace un ratito yo. Denme un segundo. A ver. Se ha de estar cargando el video entonces porque todavía no sale. Vamos a hacer esto. Voy a dejar de compartir un segundo y les paso al chat convencional la dirección de Google Drive. Así la buscan. ¿La cual, perdón? ¿La cual? Ahora, mira, ahora te lo estoy pasando. Link. A ver ahí. Ahí se los acabo de pasar de vuelta. Ah, ok, ya ahora sí ya salió. Muchas gracias. Entren ahí, fíjense el video, lo miran y en 7 minutos volvemos y hacemos el cierre. ¿Sí? Está bien, perfecto. Francisco, ¿nos escuchas por ahí? Parece que tenemos ahí problemas para poder ingresar al link. Me parece que lo tienes que poner como en público el Drive. Si le das clic en solicitar acceso, le llega a él la solicitud y te lo abre.
¿Nos repites, por favor? Lo que pasa es que pide que solicitemos un acceso, pero se envía para dar el acceso y no, hay que esperar para que él nos dé permiso. Y así es, le envías que te dé acceso y él lo tiene que autorizar y entonces ya podríamos tener el acceso en cuanto él apruebe la solicitud. No necesita ponerlo público. Hola, hola. Hola, aquí estoy. Hola, no tenemos acceso, por ahí enviamos solicitud. Ah, miren, vamos a hacer más fácil. Podía pasar. Vamos a hacer así, también está en YouTube. Les pongo el link de YouTube y listo. A ver, Excelente. perdón, Gracias. les pego el link de YouTube. Ahí está, a ver. Mírenlo de ahí, me avisan.
¿Pudieron verlo? Sí, gracias. Ya lo acabo de terminar de ver. Bueno, esperemos a un minuto y ya hacemos el cierre del encuentro. Hola Francisco, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio. ¿Cómo te llamas? Santiago Mancilla, ¿Cómo va? ¿cómo te va? ¿Bien? Te hago una pregunta. Con relación al... Un segundo, me quedó enganchado lo de... Con relación a este sistema de una especie de ciberpatrullaje, para llamarlo de alguna manera, como lo llaman acá por ahí localmente, Sí. ¿qué factibilidades hay de planteos de nulidad? Porque, no sé, me hace ruido al agente provocador, de alguna manera, ¿no? Entonces, que el hecho de poder dar con algún delincuente que esté intentando cometer este ilícito podría dar lugar a algún planteo de nulidad. Hubo, y de hecho fue la razón por la que Sweetie dejó de existir en Alemania luego de 2 años. Bien. El proyecto Sweetie dejó de existir en Alemania luego de 2 años. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que se inducía, según las defensas, a los que tienen este tipo de generaciones a manifestar toda su libido y toda pasión. Entonces, eso generó un punto de nulidad donde los alemanes dejaron de recurrir a Sweetie y a la inteligencia artificial hasta que en marzo de este año sacaron una nueva ley donde usaron lo mejor de lo mejor que hay. Armaron un software que genera directamente los algoritmos y en función de las conexiones de internet de quienes son investigados, el software genera fotos falsas de chicos en actividad sexual y genera fotos falsas de rostros de... Entonces, de esa manera, lo único que están haciendo es una especie de búsqueda en las redes de determinados patrones. Y así encontraron un señor que se llama Jörg L., que se las voy a pasar ahora la nota, porque es apasionante el juicio de este Jörg L., inteligencia artificial. Jörg hablaba de sus hijos y compartía fotos con sus vecinos, también pedófilos, de los hijos de todos ellos teniendo actividad sexual. Jörg, engañado o fue revelado o investigado por un sistema de inteligencia artificial donde sacó su propio perfil y le hizo creer que estaba tratando con niños o con otros miembros de su red que, como principio de confianza, compartían fotos de chicos. Las fotos eran creadas por un software, no se usan rostros de niños reales, no se usan imágenes, sino que lo que se usan es patrones de investigación a partir de la información secuestrada, y de esa manera se acabó el planteo de nulidad respecto de la inducción y del agente provocador. Lo que vos planteás es correcto, Santiago, y fue el mayor problema que tuvo Sweetie en determinar, fruto de esto, de que en realidad había del otro lado una persona que estaba buscando recoger información, como dice aquella doctrina, la protección de la generación de la prueba, que dice vos no podés estar diciendo a alguien querés droga, o otro tipo de instigaciones de las que necesite el proceso. Lo que vos anotás es muy válido y es real, y de hecho por eso les estoy pasando, y con esa es la última, cuando lo vean a ver, que esa es la última pantalla que yo les quería compartir, que era esto, es decir, fíjense que de Sweetie para acá hubo 7 años de avance tecnológico al punto tal que esos 7 años permitieron mejorar tanto el sistema que ya directamente ni siquiera es permeable a planteos de nulidad. Pero partiendo de una base que es entrar a la cancha del agresor. Si vos no entrás a la cancha del agresor, es muy difícil que lo puedas encontrar. En fin, ¿alguien tiene algún último comentario? ¿Alguna consulta? ¿Algo más? Ahí veo que se prendió una cámara. Miguel.
Hola, hola. Hola. Nada, esperando a ver si alguien más tiene algún otro comentario antes de hacer el cierre del evento. Creo que ninguna. Bueno, entonces Bien. les voy a dar simplemente mis 5 conclusiones respecto de esto. Les dejo la presentación, mírenla, úsenla. Quienes quieran contactarse conmigo, ya saben, me pueden mandar un mail cuando quieran. La Argentina es un país que tiene una alta penetración tecnológica en materia de intercambio de bienes y servicios, ya lo vimos, es el país madre de donde han salido muchísimas empresas de tecnología digital. Es un país con una difícil construcción de acuerdos, como ustedes vieron, tenemos leyes viejas, es muy difícil hacer leyes completas, vamos haciendo enmiendas, vamos tratando de mejorar las cosas, pero en esas discusiones se nos van las realidades de las manos. Tenemos hoy una ley de grooming que no prevé las diferencias de edad, pero no sabemos qué hacer con el sexting, con la pornovenganza, con la extorsión. Tenemos un montón de delitos nuevos que necesitan regulación y que la política lamentablemente no la da. Es un país dependiente de los reportes internacionales para poder descubrir qué es lo que está pasando con bandas que operan dentro del propio país. No tenemos, como recién hablamos con Santiago, una buena técnica de ciberpatrullaje para los delitos. No tenemos manera de poder trabajar fuerte y profundo y constante en sistemas como la Deep Web, con el tema de los bitcoins y demás. Es un país que tiene una informalidad muy grande en materia de líneas de telefonía celular. Ustedes recuerdan cuando empezamos, yo les conté que tenemos 129% líneas celulares en relación a la cantidad de habitantes que tiene el país. Tenemos 30% más de líneas celulares que cantidad de personas vivas en el país. Eso es un montón. Y eso es un montón de flujos de datos y de información por donde puede generarse cualquier tipo de delitos. La Argentina es un país que está en presencia de un Estado que para hacer la prevención recurre al ciberpatrullaje. De hecho, ahora durante el coronavirus, en abril, el Ministerio de Seguridad sacó un protocolo de ciberpatrullaje que está disponible en Internet, donde lo que se prevé es evitar la agitación social, la búsqueda o la provocación de delito que tiene que ver con la alteración de la paz social. Ello por medio de un ciberpatrullaje constante por parte de las fuerzas federales de seguridad en el ámbito de las redes. Ahora ese mismo ciberpatrullaje, que es aprobado por medio de una resolución que dicta la ministra de Seguridad dentro de la organización constitucional que tiene nuestro país, no tiene un correlato en un proyecto de ley que vaya a buscar la penalización de la comisión de determinados delitos, sino que simplemente estamos tratando de invocar artículos que ya tenemos para ver cómo los hacemos jugar en este contexto especial. Y finalmente, no puedo no dejar de remarcar que sin la sabiduría intelectual de fiscales y de jueces, muchos de estos delitos no serían penados, porque lo que está faltando en la ley se terminará. ¿Que es una solución en justicia conveniente? Sí, porque es mejor tener a un delincuente tras las rejas que tenerlo libre cometiendo este tipo de atropellos y este tipo de barbaridades. Ahora, eso nos da lugar a que la manera de interpretar la ley sea diferente. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una cuestión interpretativa. Entonces tenemos un riesgo enorme de sentencias contradictorias. Por ello es que yo creo que tenemos que avanzar en mi país, por lo menos, en una reforma seria, completa e integral en materia de delitos informáticos. Dicho eso, yo ya entiendo que está terminada mi participación. Les agradezco muchísimo a todos por sumarse, por darme este tiempo. Les pido perdón si se estiró más de lo que esperaban. Yo me embalo y empiezo a hablar y se me va el tiempo. Ahí me está saludando gente. Bueno, muchas gracias a todos los que están saludando. Jorge, muchas gracias a todos los muchachos del CASI, mi querido Colegio de Abogados de San Isidro. Ojalá podamos volver a vernos pronto. A mis amigos de la UBA, que me han hecho el aguante, a todos ustedes desde México, la gente de Ecuador, les mando un saludo grande y ojalá que esta sea la primera de varias charlas y varios encuentros. Siempre es divertido hacer el intercambio y como les dije, quien quiera seguir en la posta, cuenten conmigo como asistente que me voy a sumar sin problema. Ahí lo veo a Ravena, un experimentado policía argentino, ahí acaba de aparecer, digno de un libro de novelas policiales, ahí lo tienen. La verdad que es esa. Les agradezco mucho la invitación, estoy muy contento y lo he pasado muy bien. Les mando un saludo muy grande a todos y ojalá que sigamos en contacto. Gracias, igualmente, buenas tardes.
Hola, Francisco. Gracias. Me disculpo por parte de Juan, tuvo que salir de manera imprevista. Le saluda el doctor Miguel Guzmán, miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Y a nombre precisamente de la sociedad, quiero agradecerte, Francisco, por esta excelente conferencia, muy interesante, la verdad, muy didáctica, que nos hiciste favor de proporcionar, muy enriquecedora para los que nos dedicamos a todo el tema forense. Y creo que es un reto que tenemos en toda Latinoamérica el empezar a desarrollar tecnología y este tipo de técnicas que nos ayuden a esclarecer precisamente muchos de los asuntos que tenemos de actualidad hoy en día. En lo personal, abres un panorama bastante importante en lo que se refiere al tema que se tocó. Y sin más preámbulo, nada más agradecerte a ti, Francisco, y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos, su tiempo, su experiencia y los comentarios que se hicieron. Tal cual. Muchísimas gracias a todos, les mando un gran saludo. Fuerte abrazo.